Primera de Pedro, abra su Biblia por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, escucha bien esto, iglesia, es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santos, ¿porque qué? Porque yo soy santo. Le repito el versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos. Te pregunto, iglesia, ¿qué dice aquí? En toda ¿qué? Vuestra manera de vivir. Amén. Amén. Inclina tu rostro. Vamos a poner esta predicación, esta palabra en manos de nuestro Dios. Padre, ponemos en ti, Señor, esta palabra que vamos a compartir, Dios. Es tu palabra, Señor, la que edifica nuestras vidas, la que nos transforma y nos cambia, Dios. Y por eso hoy te pedimos, Dios, que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder, Señor, no solamente entender la importancia de lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, sino para poder poner manos a la obra y trabajar en esta dirección, Dios. Tu palabra, Señor, es una palabra que es viva, es eficaz, Señor, y es la que queremos recibir, Dios, aquella que cambia, transforma nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser y de sentir, Padre. Así que toda la gloria sea para ti, Señor, por todo lo bueno, Dios, que tú provees a cada uno de nosotros, Padre. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, iglesia, el título de la enseñanza del día de hoy se llama llamados a vivir en santidad. Ok, ¿se escuchó bien? Llamados a vivir en santidad. Nadie dijo amén. Nadie quiere vivir en santidad. ¿Todos quieren o no quieren? Nadie quiere. Y por lo general yo no les doy un título a las predicaciones. Siempre lo subo a la página o lo suben las personas encargadas de la página a las redes sociales y ahí pongo los títulos de lo que vamos a compartir en la semana. Pero la importancia de este tema me hizo pensar que era necesario decirles el título: llamados a vivir en santidad. Y uno de los principales propósitos en la vida del creyente cristiano, escúchalo bien, debe de ser imitar a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir a vivir sobre la moral, a vivir sobre la misma justicia, los principios que Jesucristo mismo vivió y Él mismo estableció. Eso quiere decir ser imitadores de Cristo. Y pudiéramos mencionar una gran cantidad de atributos relacionados a la manera de vivir de Cristo que cada uno de nosotros tendríamos que imitar como sus hijos que somos. Amén. Pero hoy, iglesia, nos vamos a centrar en el principal de todos ellos. ¿Sabe cuál es? La santidad. La santidad es el atributo más relevante en toda la Escritura. Imagínense esto. Es el atributo más relevante de Dios. Y bajo ese concepto, lo primero que tenemos que decir, hermanos, es que la santidad, escúchame bien, no es una opción. Amén. Amén. Nadie dijo amén. Amén. La santidad no es una opción. La santidad no es una de esas múltiples alternativas que Dios tiene para la vida de los creyentes cristianos. No lo es así. Es un mandato, es una ordenanza de parte de Dios a cada uno de nosotros que dice: ser santo porque yo soy santo. Amén. ¿Está asustado, hermano? ¿Qué? Es que a quién le gusta hablar de la santidad. Hay lugares donde no se predica de la santidad, porque es un trabuco la santidad para la vida del creyente cristiano, pero es el atributo más importante de toda la Escritura. Dios, a través de la vida de Pedro, nos llama a ser, escúchalo bien, y a vivir ¿en qué? En santidad. Y la santidad, hermanos, consiste en apartarnos
La santidad consiste en separarnos, escúchalo bien, para llevar una vida consagrada a Dios, es decir, conforme a los principios, conforme a los mandamientos y de acuerdo a las ordenanzas que Dios estableció. Amén. La santidad consiste en apartarnos y separarnos para Dios, para llevar una vida consagrada a Dios, es decir, conforme a lo que Dios, a la voluntad de Dios, conforme a las ordenanzas que Dios ha establecido. Por eso yo te voy a decir algo, yo tengo que decirte que si tú estás obedeciendo, si tú estás siguiendo y estás bajo los principios de Dios y vives sujeto a la voluntad de Dios, entonces tú estás viviendo en la santidad de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren vivir en la santidad de Dios? Yo creo que todos creemos, o sea, el anhelo del hombre pudiera ser vivir en la santidad de Dios, alejarnos de nuestro pecado, pero muchas veces es difícil. Tenemos que decidirnos a vivir en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Ahora, la santidad, escúchalo bien, no es algo que el Señor deposite en nuestras vidas como al Espíritu Santo. O sea, no viene el Señor y de repente tú eres santo, no. La santidad más bien es algo por lo cual nosotros tenemos que esforzarnos. Es algo por lo cual nosotros tenemos que trabajar día a día. Pero escucha esto, lo que sí deposita el Señor en la vida del creyente es su Espíritu Santo. Y este es el que nos da la capacidad de poder entender, de poder comprender y vivir cumpliendo cada uno de sus mandamientos y su voluntad. Amén. Es necesario tener al Espíritu de Dios para poder cumplir la voluntad de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que pone en nosotros el querer y ¿qué? Y el hacer. ¿Por qué? Por su perfecta voluntad. Y solo por medio de una relación con Él y con su palabra es que nosotros, iglesia, podemos ser santificados. Dice la Escritura en Juan 17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos está diciendo que la palabra de Dios es la verdad y es la que puede santificarnos. Si nosotros no estudiamos, si nosotros no leemos, si nosotros no nos relacionamos con la palabra de Dios y su Espíritu Santo, no podemos santificarnos. Ahora, lo contrario a la santidad, ¿qué es? Pues es una vida de pecado. Y es imposible hablar de la santidad, iglesia, si no hablamos de su opuesto, que viene a ser el pecado. Y Dios, iglesia, o ellos dos no pueden cohabitar juntos. Es decir, el pecado y la santidad no pueden convivir, no pueden vivir juntos. ¿Por qué, iglesia? Porque representan los polos opuestos. La santidad y el pecado no pueden estar juntos. Además, el pecado nos aleja precisamente ¿de qué? De la voluntad de Dios. Nos aleja de la obra de Dios y por consiguiente de la santidad a la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, a sus hijos. Y cuando Dios tiene un encuentro, escucha bien esto, con el pecado, tiene dos opciones: o lo aleja o lo aparta o lo destruye. No hay más, no puede estar Dios junto con el pecado. No podemos estar en santidad y estar en pecado, es imposible. Dios destruyó, escúchalo bien, bueno, te voy a decir cómo dice la Escritura, literalmente mató a Ananías y Zafira. ¿Sabes por qué? Por mentir. Escucha lo que te digo, una sola vez. Y los destruyó, los mató, los borró de la faz de la tierra. No fue lo mismo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva los alejó, los separó, dice la Escritura, los expulsó de su jardín por desobedecer su voluntad. Cuando Dios se topa con el pecado, o lo destruye o se aleja de él. Y Dios alejó, expulsó a Adán y Eva por no obedecer su voluntad de un jardín que Dios había creado en su santidad. Un jardín que era perfecto, donde Adán y Eva ni siquiera enterados estaban de que no traían vestimenta. Ellos vivían en la santidad que Dios había creado. Y por eso la única manera, iglesia, que Dios encontró, ¿para qué, hermanos? Para acercarnos nuevamente a Él, para relacionarse y restablecer su relación con el hombre, con cada uno de nosotros, fue sacrificando a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús cargó con nuestros pecados. Jesús cargó con toda nuestra maldición. Él cargó con el
castigo que nosotros merecíamos recibir. Amén. No escucho que nadie diga amén. Gloria a Dios por eso, porque gracias a Él es que estamos aquí. Señor, así es. Él cargó con nuestros pecados, iglesia. Fue la única manera que Dios encontró sacrificar a su Hijo para que Él pudiera volverse a relacionar con nosotros, limpiándonos y borrando nuestro pecado. Dice la palabra que borró, que canceló el acta de decretos que nos era contraria, que nos pertenecía. ¿Sabes algo? Escucha esto es increíble, la verdad, y es importante que lo señalemos. El mismo Jesucristo experimentó, escúchalo, un abandono temporal de parte de Dios. El mismo Jesucristo. Y fue el único momento donde el Padre le volteó el rostro al Hijo. Qué tremendo es esto. ¿Sabes por qué lo hizo así Dios? ¿Por qué crees? Porque Jesús ocupó nuestro lugar de pecadores, haciéndose maldición hasta la muerte en la cruz. Y Dios no puede cohabitar, no puede vivir, no puede relacionarse, no puede estar junto con el pecado. En ese momento Jesucristo se hizo pecado. Y por eso hoy somos llamados a vivir en santidad. Date cuenta de lo que costó la santidad, de lo que está costando el que el Señor hoy nos diga: tú tienes que vivir en santidad, porque es algo que yo hice. Y cuando alguien hace algo, tiene la autoridad para decirnos: hey, si yo hago eso, tú eres mi hijo, entonces tú tienes que obedecer lo que yo te estoy diciendo. Y ¿sabes algo? Te estoy poniendo el ejemplo. Qué tremendo, iglesia. El mismo Cristo dice la palabra, y así lo señala: Dios mío, ¿qué dice? ¿Por qué me has abandonado? Esto es, ¿por qué te has alejado de mí? ¿Por qué me has dejado solo en este momento? ¿Por qué te apartas de mí? Pues porque cuando Dios se encuentra con el pecado, o se aleja o lo destruye, iglesia. Él no puede estar junto con nuestro pecado. Por eso somos llamados tú y yo a vivir en santidad. Amén. Por eso somos llamados a abandonar nuestro pecado, a vivir en la santidad de Dios, hermano. Porque yo no quiero, y no creo que tú quieras, ustedes quieran experimentar ni la lejanía de Dios, y escucha lo peor, ni la ira de Dios. Porque cuando Dios se topa con el pecado, o se aleja o lo destruye. ¿O si quieres esto? ¿Tú quieres experimentar la lejanía de Dios? No. Entonces tienes que dejar tu pecado. Tenemos que dejar nuestro pecado para que Él pueda estar en nosotros. ¿Tú quieres experimentar la ira de Dios, el enojo de Dios? Yo creo que ninguno queremos eso. Por eso, si somos hijos de Dios, iglesia, la santidad no es una opción para el creyente, es una obligación, es un mandamiento en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Mira, vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, lo que veíamos al principio. Primera de Pedro 1:13. Esto que te dije en la introducción, imagínate tú, apenas estamos empezando. Mira el versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, número 1. Número 2 dice: ser sobrios. Número 3, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es glorioso, iglesia, para los que creemos en Él. Gloria a Dios. Podemos deducir por cómo empieza el versículo 13 que Pedro, escucha, está concluyendo un tema anterior, ¿sí? Al decir por tanto. Cuando hablamos de este tipo de frases, son frases que se llaman y se conocen como frases de enlace. Lo que está diciendo, más o menos lo que Pedro puede estar diciendo o nos está diciendo a través de esta unión, es que él está concluyendo una idea que ya venía expresando, que ya había hablado antes de llegar a estos versículos. Por lo que ahora tú has recibido, les corresponde a ustedes hacer su parte. Es como si dijera eso Pedro. Y si observamos el contexto de nuestro texto bíblico de estudio, que no vamos a ver ahorita, pero que yo quiero que tú lo revises en tu casa, va a ser tarea, llévatelo de tarea, vamos a descubrir que Pedro está hablando de que Dios nos ha hecho renacer, escúchenlo bien, para una esperanza viva. Dios nos ha hecho renacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia que es incorruptible, que no se puede corromper, tú no lo puedes sobornar, que es inmarcesible, que quiere decir que no se marchita, no se seca, no desaparece, iglesia, que está apartada para sus hijos y se llama salvación.
Eso es lo que tú yo hemos recibido de parte de Dios. El sacrificio de Jesús es esta esperanza nueva, esta oportunidad nueva, y es de lo que está hablando Pedro. Y luego dice, por tanto, por aquello que el Señor nos ha dado, esta esperanza nueva, entonces ustedes lo que tienen que hacer es, número uno, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, dice aquí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir ceñirse? Ceñirse quiere decir ajustarse. Ceñirse quiere decir apretarse. Mire, hermano, anteriormente la ropa que se usaba para vestir se llamaba, no eran túnicas. Amén. Y era necesario ceñirlas, ajustarlas al cuerpo por medio de un cinturón o una soga, no sé, un listón. ¿Para qué? Para que no les estorbara a las personas, incluso a los guerreros, a la hora de ir a la batalla, no tuvieran este estorbo, la túnica, o para realizar alguna actividad, porque si no podían tropezar. En esta ocasión, Pedro metafóricamente utiliza este ejemplo de una forma imperativa para llamarnos a ceñir, pero no nuestras vestimentas, sino nuestro ¿qué? Entendimiento. Dice, cíñanse el entendimiento. ¿Qué quiere decir Pedro con eso? Puesto que nosotros hemos recibido una esperanza viva, dice, cíñanse el entendimiento, dado que ustedes han renacido a una esperanza nueva. Estaban muertos en sus pecados, estaban muertos en sus deleites, pero ahora en Cristo tenemos una nueva esperanza. Amén, iglesia. Prepara, dice Pedro, tu entendimiento, no solo, escúchalo bien, para lo que vas a tener que enfrentar cuando tú te conviertas a Cristo Jesús, cuando tú le aceptes. Prepara tu entendimiento, sino para luchar y puedas vivir una vida de santidad, para que tú entiendas que tú has sido llamado a vivir en santidad. Dice Pedro, ciñe tu entendimiento, ajusta tu entendimiento a la fe que dices tener, ajusta tu entendimiento a la palabra de Dios. Así lo puedes tú traducir. Y Pedro nos está llamando a eso, que su mente esté alerta, que su voluntad esté dispuesta a obedecer los mandamientos de Dios, a resistir cualquier cosa que quiera desviar tu mirada, tu atención de la fe y de la esperanza que tú has depositado en el Hijo de Dios. Cíñete los lomos del entendimiento. Eso quiere decir, pon atención, prepara tu entendimiento, porque va a haber cosas y va a haber personas y va a haber muchas cosas que giren a tu alrededor, incluyendo tu antigua manera de vivir, que te va a decir, eso no es cierto, eso no pasa, mira, mejor vente acá. ¿Qué huele? No, que Dios no existía, mira lo que tú estás viviendo. Y como muchas veces hay personas que predican ese tipo de enseñanzas, que en Dios vamos a no tener problemas, que vamos a ser ricos, que vamos a tener todo lo que queramos, entonces tú caes fácilmente, dice Dios a través de la vida de Pedro, cíñete tu entendimiento para que no seas confundido. Amén, iglesia. Amén. Que nuestra mente no pueda ser fácilmente engañada o confundida por un sistema que es del mundo, sino que día a día tu mente esté preparada, es decir, con un juicio claro para enfrentar cualquier amenaza, escúchalo, que pueda hacerte tropezar. Ay, pastor, qué drástico. Sí, hermano, porque el mundo es una amenaza para el creyente. Por eso decía Santiago que no nos hiciéramos amigos del mundo, porque nos constituimos enemigos de Dios. Es una amenaza constante en la que nosotros vivimos. Dime tú si no. Las amenazas son todas esas tentaciones que hay en nuestra vida, materiales, sexuales, de todo tipo de amenazas. Y estamos, hermanos, en medio de ellas. Y no podemos decir, ay Señor, me voy a meter en una burbuja y yo ya no voy a vivir aquí. No, hermano. Pero cuando tú estás cerca de Dios, entonces tú puedes mantenerte en la voluntad de Dios. Dice por eso Pedro, cíñete el entendimiento. Porque ¿sabes algo? La vida del creyente, iglesia, escúchame esto, no solo es una carrera. La vida del creyente no solo es una carrera que estamos corriendo. ¿Sabes una cosa? Es una batalla con la que tenemos que lidiar y librar todos los días de nuestra vida. La Escritura nos enseña dos maneras de ver la vida del creyente. Una de ellas es la deportiva y una de ellas es la militar o bélica, y nos dice que es como una carrera que estamos corriendo, como aquel que está preparándose para esta carrera, pero también nos dice que es una batalla que tenemos que lidiar. Esa es la vida del creyente. Por eso dice Pedro, cíñanse del entendimiento, que nada pueda volverlos a distraer, porque hermano, hay cosas que están ahí en el pasado que muchas veces nos van a querer volver a traer. Tenemos que cuidarnos. Dice Pedro, estate listo con esto.
En la segunda parte de ese mismo versículo 13, velo por favor ahí dice, ahí está en la pantalla, dice, ser sobrios. ¿Qué es esto, hermanos? Ser sobrios. Piensa por un momento esta pregunta que te voy a hacer. ¿Cuántas personas pudieran decir de ti, de mí, de nosotros que vivimos de una manera sobria? ¿Cuántas personas pudieran decir? Y a lo mejor tú no vas a saber porque a lo mejor no entiendes lo que es sobrio. Sobrio es vivir con buen juicio. Sobrio es vivir con dominio propio. Ser sobrio tiene que ver precisamente con el dominio propio. Lo que Pedro nos está diciendo, no solamente esté ceñido en tu entendimiento, sino haya buen juicio y dominio propio en ti. ¿Y sabes algo? El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Pero si no nos relacionamos con Dios, si nosotros no nos relacionamos con su palabra, el fruto del Espíritu Santo, ¿sabes lo que sucede? Escasea en tu vida y por consiguiente el dominio propio y el buen juicio escasean en tu vida. Dice Santiago, tú no puedes permitir eso, tú tienes que ser sobrio, tiene que haber dominio propio en tu vida y para eso necesitas al Espíritu de Dios en ti y para ti por siempre. Lo necesitas en tu vida, pero lo necesitas de una manera activa. Si tú no te relacionas con Dios, el Espíritu de Dios está apagado, contrito. El Espíritu está entristecido. Amén. Wow. Esa es la verdad, iglesia. Ser sobrios consiste en poder mantenernos firmes frente a cualquier amenaza, volvemos a las amenazas, que nos invite a pecar. Que nos aleje de la santidad a la cual nos ha llamado Dios, porque de eso se trata. Lo que el enemigo quiere es apartarnos de la santidad a la cual Dios nos ha llamado, porque entonces lo que sucede, eso tú lo ves en el huerto del Edén, cuando Satanás tentó a Adán y a Eva y ellos cayeron en la tentación. Satanás no los hizo pecar, ellos por su concupiscencia, querer ser igual a Dios, pecaron y rompieron la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa a nosotros. Satanás quiere hacernos caer para que quebrantemos y rompamos la voluntad de Dios y el llamado que Él nos ha hecho, que es a vivir en santidad. Amén, iglesia. Wow. En nuestra vida anterior a Cristo, nosotros vivíamos sin ¿qué? Sin el Espíritu de Dios. Hoy tú ya tienes el Espíritu de Dios, pero cuando nosotros vivíamos anteriormente sin Cristo, no había dominio propio en nosotros. Y vivíamos ¿qué? Conforme a nuestra voluntad. Vivíamos como conforme a nuestros deleites, a nuestra manera de pensar, a lo que a nosotros se nos antojaba. Éramos esclavos de nuestro pecado. Pero si Dios, por medio de su Hijo Jesús, nos ha regalado, escúchalo bien, una nueva esperanza, entonces tú y yo como cristianos no podemos seguir viviendo conforme a nuestra antigua manera. No podemos seguir viviendo conforme a nuestros antiguos deseos, ni siendo esclavos del pecado, porque para eso murió Cristo por ti y por mí. Escucha esto, cuando nosotros seguimos viviendo, estamos en Cristo y regresamos a vivir de la antigua manera, nosotros estamos negando la presencia de Dios y aparte estamos negando el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Y eso no es poca cosa, porque por eso Cristo fue a la cruz del Calvario, por nuestros pecados, hermanos. Ahora, si nosotros somos esclavos, ¿verdad? Por decirlo así, si nosotros estamos ebrios, ¿de qué somos esclavos? ¿Del pecado? ¿De qué pecado? Nosotros somos esclavos del alcoholismo, del alcohol. Cuando tú estás ebrio, tú estás esclavizado por el alcohol. Cuando tú te emborrachas constantemente, tú estás esclavizado por el alcohol. Pero un sobrio está controlado y gobernado por el Espíritu de Dios. Esa es la diferencia. Dios nos hace este llamado a través de la vida de Pedro: sean sobrios. Esto es, tengan dominio propio. Pero para eso necesitas al Espíritu de Dios en tu vida, que no los controlen los deseos que antes tenían, que no los controle la carne, porque ahora me pertenecen a mí. Es lo que el Señor nos está diciendo. Y si tú perteneces a mí, tú no puedes vivir de la antigua manera, sino ahora tú vives siendo una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Recuerda que la santidad, iglesia, es separarnos y apartarnos para vivir bajo el gobierno ¿de quién? De Dios. ¿Bajo la autoridad de quién? De Dios. Amén. Muy bien, parte número 3 de este versículo 3 y dice: y esperad, y subraya esto, ¿por qué? Por completo
En la gracia que dice, se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Wow, ¿qué es esto? Qué hermoso es esto. Dice Pedro, no solo preparen su entendimiento, no solo estén sobrios, es decir, haya dominio propio de ustedes y buen juicio, sino confíen, dice. Esperen totalmente en la gracia que ha de venir. Dice, ¿cómo que totalmente? Dice, no dice parcialmente, no dice una parte de mi confianza, de mi esperanza, no dice en mis propias fuerzas, no dice en mi propia sabiduría, no en mi voluntad, no en mi experiencia, no es lo que está diciendo Pedro, sino totalmente dice en la gracia que ha de venir. Y esa gracia que ha de venir tiene un nombre y se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Despertamos. Esa gracia se llama Jesucristo, hermanos. Hay una gracia que está presente y que está obrando y operando en nuestras vidas en este tiempo y en este momento. Pero hay una gracia mayor que habrá de venir cuando Jesucristo se ha manifestado y vuelva por segunda vez. Amén, gloria a Dios. Una gracia mucho mayor. Y mientras esperamos su venida, nosotros somos llamados a vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que Él venga por segunda vez, nosotros no podremos ser arrebatados junto con Él. Nadie verá al Señor, nadie será tomado por Él. No podremos acceder a esta salvación, iglesia, por favor. Entendamos lo que el Señor nos habla. Y es por eso que a partir del versículo 14, vamos a darle el versículo 14. Pedro describe la manera en la cual debería de vivir todo hijo de Dios. Y lo hace utilizando nuevamente imperativos. Yo te pregunto, ¿cuántos hijos obedientes de Dios hay aquí? A ver, no tenga miedo, nada más la hermana. Bueno, gloria a Dios, hermana, ya somos dos. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Gloria a Dios. Bueno, los que no dijeron, a lo mejor porque no están en obediencia, también se vale, hay que ser honestos. Puede ser eso, pero mira lo que dice el versículo 14. Por eso dice esta pregunta, dice, como hijos obedientes, es decir, compórtense como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenían. No se conformen, no anhelen, no se amolden a la antigua manera de vivir que tenían. No se sientan tristes, no quieran regresar a ella. Eso es lo que está diciendo Pedro. Antes dice, esos deseos antes tenéis estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Esto es muy importante. Porque esto nos habla de que había una ignorancia. Y hay personas que siguen viviendo en esta ignorancia, que no conocen a Cristo, pero tú y yo ya no somos ignorantes. Pero esto dice, hay personas dentro de la iglesia que siguen viviendo en ignorancia, por lo que te decía, porque no se les predica de la santidad, porque eso espanta a las personas. No queremos ser santos, queremos seguir viviendo nuestro pecado, haciendo lo que queremos, pero creer que tenemos a Dios porque venimos los domingos a la iglesia. Está bien. Pero esa no es la manera y así no funciona el Evangelio. Dice versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ya que ustedes son hijos de Dios, dice la palabra, se entiende que debemos que obedecer sus instrucciones. Se entiende que debemos obedecer sus ordenanzas, sus mandamientos. Por eso dice, no se amolden, no vuelvan a participar de los deseos que antes de conocer la verdad tenían y practicaban. Tú y yo conocemos la verdad, ya no somos más ignorantes, iglesia. Y yo no sé si esto es bueno, pero mira, discúlpame, tienes un pastor que te habla la verdad. Y ese es un problema para muchos. Porque ahora tú no eres un ignorante, tú conoces la verdad y tú estás bajo y sujeto a las condiciones de la palabra de Dios, porque tú sabes lo que implica no vivir en santidad, pero también lo que implica vivir en la santidad. Muchos lugares no lo predican por eso, y por eso estamos muy cómodamente y haciendo cosas que desagradan a Dios. Esta es la excepción, iglesia. Yo no sé si esto te entristece o te preocupa, pero tú tienes a alguien que te predica la verdad, porque lo que me interesa realmente es que tú puedas acceder a la salvación. Hermanos, nosotros no podemos recibir una esperanza nueva, una nueva vida, ¿sí?, que pertenece al reino de la luz, que pertenece totalmente al reino de la luz, y vivir conforme hijos de las tinieblas. No podemos. No podemos recibir esa herencia que es incorruptible, inmarcesible, esa nueva vida en Cristo Jesús,
y vivir como hijos de las tinieblas, es decir, vivir y seguir practicando y viviendo nuestros pecados. Eso sería contradictorio. Eso sería una contradicción en nuestra vida como creyentes. Si nosotros tenemos un Padre que es celestial, si nosotros tenemos ese Padre celestial, entonces nuestro carácter, nuestro pensar y nuestro actuar y caminar tiene que parecerse al de nuestro Padre. Así como los hijos se parecen a los padres, terrenalmente hablando. Decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Él. Y Pedro hoy nos dice ser santos como lo es aquel que nos llamó a la santidad. Dios nunca nos va a pedir algo que Jesús mismo no haya vivido, no haya experimentado, iglesia. No nos está pidiendo algo que Jesús no experimentó, su propio Hijo. Sería incongruente también, y por eso nos ordena que seamos santos, pero subraya esto, en toda nuestra manera de vivir. ¿En dónde? En toda nuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que para el cristiano no hay dos vidas. Para el cristiano no hay una vida para los domingos y una vida para el resto de la semana, y muchas veces así estamos. Venimos el domingo y estamos en una santidad, pero salimos en la semana y se nos olvida la santidad. Para el cristiano no hay una vida, escúchalo bien, secular, ni una vida sagrada, no hay. O es una o es lo otro. Tenemos que vivir en santidad en toda vuestra manera de vivir, todos los días, en todo lo que hacemos, iglesia. No hay esas dos opciones, pero hay muchas personas viviendo así porque el evangelio que se les ha enseñado los ha mantenido en esa ignorancia que le conviene muchas veces a la iglesia, que le conviene muchas veces a los pastores, porque lo que quieren es tener recursos y tener congregaciones grandes, y por eso no les predican de la santidad, prefieren tenernos en esa ignorancia. Pero ya te lo dije, aquí hay un pequeño problema, y ese problema creo que soy yo. No hay dos vidas en la vida del creyente. O sea, no es posible traer lo que muchos han hecho también, traer el mundo a la iglesia para que tú te sientas cómodo, para que tú te sientas bien, y cuando vengas y pases aquí des tus diezmos y tus ofrendas en abundancia, porque te sientes tan bien, tan cómodamente, que parece que estuvieras en una fiesta. Sí, hermano, esta es una celebración, pero una celebración para Dios. Tiene un orden y tiene unos principios, iglesia, y son los principios que Dios ha establecido. Y cuando no hay eso, muchas veces nos vamos. Hay personas que han venido aquí. Hay una persona que vino aquí y me dijo, y le digo, hola, qué gusto, la conocía ya de antes, y qué gusto, los conocía, pues sí. Y luego me dicen, ¿qué onda, qué haciendo por aquí? Y les dije, pues venimos, pues nos invitaron, y bueno, venimos a ver cómo nos sentimos. Y yo dije, pues qué bueno, seguramente te vas a sentir muy incómoda, muy incómodo. Y sí, dicho y hecho, yo creo que sí se sintieron muy incómodos. Hermano, no busques una iglesia donde te sientas cómodo. Busca una iglesia donde se te predique la verdad. Porque lo que está en juego es nuestra salvación. Y ¿sabes algo? Yo no voy a cargar la carga, ¿sí?, de decir, Señor, yo les prediqué algo que no era, No, hermano, quiero crecer. Claro que quiero crecer, pero quiero crecer para que más personas escuchen el evangelio de la salvación, no por otra cosa. Esa es mi intención. Y porque a final de cuentas Dios es quien añade a la iglesia, no soy yo. No es lo bonito, lo bien que puedo no predicar. Hay muchos predicadores muy buenos que seguramente vas a salir emocionadísimo, te vas a aventar al piso, te vas a parar de mano, vas a ladrar como perro, vas a hacer muchas cosas, gloria a Dios. No, hermano, ¿cuál gloria a Dios? Pues esa no es la línea que nosotros llevamos. Yo prefiero incomodarte, pero estar tranquilo y saber que vas en la dirección correcta a hacer algo que no sea agradable para Dios. Para el cristiano no hay dos vidas, iglesia. Ahora, si somos honestos, ¿cuántos de nosotros, iglesia, escucha bien esto, no tenemos anhelos insatisfechos en nuestra vida? Y tú puedes decir, ¿y esto qué tiene que ver con la enseñanza? Yo creo que si todos somos honestos, todos tenemos anhelos insatisfechos en nuestra vida, ¿sí o no? Algo que no hemos podido alcanzar, algo que no hemos podido lograr. Y te lo digo porque muchas veces esa es la raíz de nuestro pecado. Porque muchas veces eso es lo que nos lleva a hacer cosas que desagradan a Dios, porque queremos alcanzar eso, cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pero déjame decirte una buena noticia, darte una buena noticia, que eso es totalmente normal. Eso de tener anhelos insatisfechos y irnos a buscar por el hombre es totalmente normal cuando tú estás con tu mirada en la tierra. Porque esta es una vida totalmente
totalmente insatisfactoria en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros nunca estamos conformes con lo que tenemos y con lo que Dios nos ha dado. Al final, iglesia, nada que sea terrenal va a proveernos, nada que sea material va a proveernos una satisfacción absoluta y completa en nuestras vidas. Ni toda posesión material, ni toda, hermano, los títulos, reconocimientos que tú puedas tener terrenalmente. Escucha esto, ni siquiera los seres humanos, porque como andamos ahí cuando andamos de novios, ¿verdad? Cuando aquellos que éramos jóvenes, ¿verdad? Y andas ahí arrastrando la cobija por el fulano, nada te va a satisfacer completamente. Yo se los he dicho muchas veces. Alguna vez yo le dije, no está aquí mi esposa, está con ellos, le dije, mira, no pongas tu esperanza en mí porque yo no soy suficiente para ti. Nadie, tu marido que está ahí al lado, nadie es perfecto, no va a ser suficiente para ti. El único que es suficiente para nosotros es Dios. Y es el único que puede tener nuestras vidas satisfechas, iglesia. Pero sabes algo, nuestra mirada está puesta en lo terrenal. Por eso vives infeliz, porque no aprecias lo que tienes, porque no le damos gracias a Dios, aún por los problemas que tenemos en la vida, por las carencias que tenemos. Pero cuando tú canalizas todo eso de la manera correcta en Cristo Jesús, hermano, esto tarde que temprano va a dar una vuelta tremenda en tu vida que te va a ayudar a vivir siendo agradecido para Dios. Amén, iglesia. Yo te tengo que recordar que Dios nunca va a aprobar, escúchalo bien, ninguno de nuestros anhelos, si para conseguirlo tú tienes que pecar o tienes que acercarte o relacionarte al pecado. Dios nunca va a darte ese anhelo que tú tienes. Si no estás alineado a la voluntad de Dios, nunca te lo va a dar. Pero dice el Salmo, pastor, 37:4, que Dios concederá las peticiones de nuestro corazón. Sí, hermano, si dejas nada más esa frase, Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero ¿sabes algo? Aquellas que estén alineadas a su voluntad. O sea que si tú anhelas un carro y te lo robas, ¿es una petición concedida de Dios? No, porque no está conforme a su voluntad, hermanos. Por eso la idea de Pedro es que sigamos viviendo, iglesia, de la manera correcta, no vivir de la manera como vivíamos anterior, sino a la que nos llama el Señor, que es una vida en santidad. Una vida, iglesia, que llevábamos antes, no es a lo que Pedro se refiere. Dice, ya no sigas viviendo ahí, ahora tienes que vivir en santidad, porque ahora tú eres un hijo de Dios. Antes vivíamos en nuestra antigua manera de vivir, cuando nosotros no habíamos sido redimidos, escúchalo bien, rescatados por la sangre de Cristo, y vivíamos ignorando las escrituras, incluso las maquinaciones de Satanás. ¿Quién es ese Satanás? El de las pastorelas, de los cuernos. Ignorábamos eso, pero ahora tú ya no eres un ignorante. Sabes que hay un ser que está trabajando para hacerte caer y tropezar, que se llama Satanás, y no es el de los cuernos, sino es el de la cola. Hay un ser trabajando para hacerte caer, pero tú eres el que dice sí o no. Tú eres el que por tus anhelos insatisfechos decides pecar o no decides pecar, te mantienes en la santidad. Cuando nosotros nos dejamos dominar por nuestros deseos o los afanes que tenemos en la vida, por las cosas terrenales, nosotros lo que estamos haciendo es negar nuestra naturaleza, nueva naturaleza en Cristo Jesús. Es por eso que la santidad no es una opción para el creyente. Cristo nos llama a vivir una vida de santidad. Ve el versículo 16, por favor. Porque escrito está, dice, y versículo 16, amén. Porque escrito está, dice, ser santo, porque yo soy santo. Nosotros no podemos vivir conforme a los valores y a la moralidad de esta sociedad que está caído, sino todo lo contrario. Tú ya no te riges por los valores de la sociedad, sino por lo que Dios te ha enseñado. Y son valores, y esos valores te llevan hacia la santidad. Somos llamados a imitar a Cristo, y puesto que nuestra naturaleza es una naturaleza en Cristo Jesús, y Cristo es santo, nosotros también tenemos una naturaleza santa. Si tú realmente has recibido a Dios, a Cristo en tu corazón, entonces tu naturaleza es una naturaleza que debe de tender hacia la santidad, es decir, a vivir obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. Dice Pedro, no os conforméis a los deseos que antes tenían. Decía Santiago en la semana pasada, ¿te acuerdas? Que no nos hiciéramos amigos del mundo. Sí, o somos amigos del mundo, somos amigos de Dios. Eso nos decía Santiago. Y ahora la palabra por medio del apóstol Pablo, nos dice, no te amoldes a este mundo, ni a esta sociedad. Vamos a poner el archivo, Abraham, por favor. Romanos 12:2, nueva traducción viviente. Mira lo que dice ahí. Es el apóstol Pablo hablando. Y mira cómo dice ahí. No imiten
las conductas ni las costumbres de este mundo. Decía Pablo, ser imitadores de mí como yo imito a Cristo, y ahora nos dice, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien, dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Date cuenta que estamos viendo Romanos y tiene mucho que ver con lo que Pedro, nos está enseñando, y también con lo que Santiago predicaba. Entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchas veces estamos como creyentes cristianos, señores, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Mira, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo la vas a aprender a conocer? ¿Cómo? No imitando las costumbres de este mundo, apartándote para vivir en santidad, como dice Pedro. Dejando de ser amigo del mundo para constituirte amigo de Dios, como dice Santiago. Tanto Santiago como Pablo y como Pedro, escúchalo bien, predicaban el mismo evangelio, una misma dirección. Todos los siervos del Señor en la palabra, si tú los lees, predicaban la misma cosa, porque fue lo mismo que escucharon. Ellos mismos vivieron y padecieron, escúchalo, por causa del evangelio. ¿Por qué crees que que tendría que ser diferente para nosotros? Si ellos vivieron en el evangelio, vivieron y murieron ahí, por causa del evangelio padecieron, ¿por qué creemos nosotros, por qué predicamos nosotros que tendría que ser diferente para la vida del creyente? Dice el mismo Jesucristo, si alguno quiere ir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué es esto? Deje toda soberbia, deje de pensar en usted, piense en los demás, piense en el Señor. Dice, tome su cruz. Es decir, vas a tener que padecer, vas a tener que cargar las cargas que yo llevé, dice, y síganme. El mismo Jesucristo. Yo te pregunto, ¿a qué hemos sido llamados? ¿A vivir bajo nuestra voluntad? No, hermanos, hemos sido llamados a vivir bajo el gobierno y la autoridad de Dios. ¿Hemos sido llamados a vivir en prosperidad y sin problemas y sin padecimientos? No, pues eso es lo que siguen predicando muchos. ¿Y sabes qué es lo peor? Seguimos siendo ignorantes de las Escrituras y seguimos llenando esos lugares. No hemos sido llamados, iglesia, a no padecer. Al contrario, en el mundo tendréis aflicción. Hemos sido llamados a padecer por Cristo y por el Evangelio, porque todos los apóstoles vivieron de la misma manera, iglesia. Ese es el Evangelio verdadero. ¿Hemos sido llamados a vivir en pecado? No, hoy Pedro nos está enseñando, hemos sido llamados a vivir ¿cómo? En santidad. Y eso implica resistir al diablo y sujetarnos a la voluntad de Dios. Amén, iglesia. ¿Te das cuenta? Pero cuando tú alimentas más tu carne, cuando tú alimentas más la carne que al espíritu, la carne se fortalece y vence al espíritu. Si tú estás más en el mundo, dice Santiago, eres amigo del mundo, alimentas más la carne, tu carne se fortalece y vence al espíritu. Dice Pedro, si tú sigues viviendo en el pecado y no en la santidad a la cual has sido llamada, tu carne se alimenta, crece la carne, se fortalece y vence al espíritu. Si tú sigues viviendo como antes lo hacías, dice Pablo, ¿qué sucede? Tu carne sigue alimentándose, tu carne se fortalece, ¿y qué sucede con el espíritu? Se vence. Tú no puedes dejar de pecar y comenzar a vivir en santidad, escúchalo, si no te llenan del Espíritu de Dios. Y esto ya lo vimos también. Si no hay una llenura del Espíritu, la única manera de llenarnos del Espíritu es relacionándonos con Dios, una relación íntima, una relación estrecha, cercana a Dios, invirtiendo tiempo en Él. ¿Por qué la santidad no es una opción para nosotros, hermanos? Yo quiero que te quede claro esto. Saliendo de aquí, tú sabes que la santidad no es una opción. Entonces tú ya eres ignorante, tú sabes si pecas. Tú sabes si pecas. Por eso la pregunta que siempre nos tenemos que hacer, y siempre te la voy a hacer cada predicación, porque así la tienes que ver con esta óptica, si realmente hemos nacido de nuevo al Evangelio, iglesia. Yo quiero terminar haciéndote la siguiente pregunta. Y esa pregunta es, ¿por qué Dios será tan tajante en relación a la santidad? ¿Por qué demandará obligatoriamente, escúchalo bien, que vivamos en santidad? ¿Será un capricho de Dios? ¿Por qué crees, hermano? Porque Él es santo, dice el hermano, sí. ¿Qué más? ¿Por qué crees? O sea, no es un capricho de Dios. Porque es necesario para ver a Dios. Amén.
porque quiere lo mejor para nosotros. Todo lo que están diciendo es correcto. La respuesta es porque Él nos amó y nos ama tanto que quiere que le veamos. ¿Y qué quiere decir esto que te decía? Que quiere que cuando Él venga por segunda vez, nosotros podamos ser tomados y arrebatados juntamente con Él para el reino de los cielos. Porque dice la Escritura en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie va a ver al Señor. ¿Por qué crees que es el atributo más importante de la Escritura? Hermano, por favor, y no te estoy hablando de que, ya saliendo de aquí soy un santo. No, es un trabajo que tenemos que hacer diariamente. Vamos a pecar, claro que vamos a pecar, hermano, pero conocemos y luchamos y nos esforzamos y proseguimos al blanco. Proseguimos en busca de ser perfeccionados por el Señor para poder verle a Él cuando llegue el tiempo. Nuestra redención, hermanos, le costó a Dios, escúchalo, la sangre de su Hijo. Yo te pregunto algo, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levante su mano. Levántela con confianza. Al cabo no vamos a hacer otra cosa. Yo creo que la mayoría tenemos hijos aquí. ¿Quién de nosotros sacrificaríamos a nuestro hijo por los pecados de otro? Si somos honestos, nadie. Nadie sacrificaríamos. Yo no. Es la verdad. Yo no sacrificaría a mi hijo por los pecados de otro. Bueno, a Jesucristo, el Hijo de Dios, le costó su sangre por los pecados de otros. Pon la pantalla, por favor. El 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, traducción en lenguaje actual. 2 versículos más adelante de lo que estamos viendo. Fíjate lo que dice, para que tú le des continuidad a esto. Dice, porque Dios los libró de ese modo de vida, de la manera anterior, que vivíamos fuera de la santidad, vivíamos en el pecado, que es poco provechoso, dice aquí. Por favor, escucha esto, es poco provechoso. Y aquí pudiéramos colgar la predicación del afán, de la vida, etcétera. Hermanos, la palabra es tan perfecta que está toda relacionada. Y dice, y que ustedes aprendieron de sus antepasados, así vivían antes. Y bien saben ustedes que para liberarlos, escúchalo bien esto, por favor, Dios no pagó, dice, ¿cómo? Con oro y plata. ¡Wow! ¿A cuántos no nos gusta el oro y la plata? Esto se refiere a cosas materiales, terrenales. El oro y la plata son algo que tenemos de mucho valor y le damos mucho valor. Se refiere al mundo, se refiere a lo terrenal, se refiere a lo material. Dice que Dios no pagó con eso que a los hombres deslumbran, sino que hizo Jesús. Dice que son cosas que no duran, dice. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Aleluya. Amén. La sangre de Cristo fue el precio que pagó por el montón de rebeldes, iglesia. Por un montón de pecadores donde estamos incluidos nosotros. Fue la sangre de Cristo. Y es por eso que ahora podemos ser llamados sus hijos. Y no es poca cosa, no menosprecies la palabra de Dios. Si Dios dio lo más valioso que tenía por nosotros, hermano, ¿por qué no demandar de nosotros una vida santa? Es decir, una vida apartada para Él. Si Dios dio lo más valioso para nosotros, entonces, hermanos, ¿qué tenemos que entregar nosotros a Él? Nuestra vida. Wow. Y no estoy diciendo que ahorita todos agarremos un cuchillo y nos lo enterremos y digamos, Señor, aquí está mi vida. No, hermano. Eso no sería un sacrificio para Dios. Un sacrificio es vivir día a día alrededor del pecado en este sistema caído y decirle al pecado no. Porque así recordamos el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Amén. Es por eso, hermanos, que la santidad no es una opción. No es un capricho de Dios, sino un mandato que tenemos que cumplir en respuesta al amor que Dios mostró por nosotros. Amén. Yo te voy a invitar a que allá en tu lugar oremos. Hermanos, esta palabra es muy clara, no necesita mayor explicación. Hemos sido llamados a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Estaríamos corriendo una carrera en vano si realmente no te has decidido. O eres frío o eres caliente, pero nunca tibio. Tú tienes que decidir hacia dónde vas. Y muchos deciden, mejor decir, mejor yo me voy. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hoy tú has conocido la verdad. Y eso es más grave, hermano. Cuando una persona que conoce la verdad abandona el camino,
Es como decir, Señor, no me importa lo que tú hayas dicho o hayas establecido, está bien. Solo que cada uno de nosotros recibiremos el justo precio y el justo pago por nuestro comportamiento y nuestra manera de vivir. Padre, esta palabra, lejos de ser para condenación, Señor, es una palabra que redarguye nuestros corazones, Padre, porque sin santidad no podremos verte. Yo la tomo como un regalo de parte tuya para mi vida, Dios, para que corrijas, Señor, mi caminar, sigas corrigiendo mi vida, Dios, donde quiera que estemos fallando cada uno de nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a mantenernos haciendo tu voluntad, Dios, escuchando tu voz como el día de hoy, que no cerremos nuestros oídos a esta enseñanza, sino todo lo contrario, que nos abramos a esta realidad y podamos con nuestras vidas comunicarle a los demás, al resto del mundo, a los que están a nuestro alrededor, en nuestras casas, que necesitamos, Señor, vivir en santidad, Padre. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos, dice la Escritura. Y aquí estamos un remanente, Dios, que quiere hacer tu voluntad, Padre. Y por eso, Dios, hoy yo pongo en tus manos, Señor, esta congregación y la vida de cada uno de mis hermanos, incluida la mía, Señor, Padre, que no soy más ni menos, Señor, que nadie, sino un siervo inútil tuyo, Padre, que predica tu palabra porque eso es lo que tú le has enseñado, Dios. Y porque creo que es el camino de la verdad y de la vida y de la salvación. Así que, Señor, ten misericordia de nuestras vidas, de todos los que estamos aquí, cualquiera que sea nuestra función. Ten misericordia de nosotros, tu cabeza, Cristo, tú eres la cabeza, Dios, de nosotros. Tú eres abogado, Dios, para con el Padre, Señor. Intercede por nosotros, por nuestros pecados. Y yo te invito, hermano, a que ahí en tu lugar tú te entregues al Señor y le pidas perdón por tus pecados y le digas, Señor, si yo he fallado, Señor, aquí está mi vida, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir en tu voluntad, Señor. Sosténme con la diestra de tu justicia, Dios. Fortalécenos, Señor. Danos la fuerza necesaria, el entendimiento en nuestro corazón para poder mantenernos en la verdad, Dios. Hoy ya no somos más ignorantes, Dios. Tu pueblo perecía por ignorancia. Hoy nosotros conocemos la verdad y la verdad nos da libertad, Padre. Gracias yo te doy, Señor, por esta palabra, Dios, que ha edificado mi vida, Señor, que primeramente hablaste a mi corazón, Dios, que confrontaste mi vida, Dios, a través de ella, Señor. Y te pido con temor y temblor, Dios, que sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Padre. No a nosotros sea la gloria, sino a ti sea toda la alabanza, en el nombre de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.